Bueno, buenas noches compañeros. Digo bueno, aunque no está tan bueno el asunto porque creo que nadie podría alegrarse de esta situación, excepto los panistas obviamente, porque a pesar de que ya se había dicho que las autoridades estaban conscientes de que ese desafuero se podía atorar de fea manera, pues continuaron con este procedimiento, aunque recuerden ustedes que aquí abordamos el tema del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en paralelo con lo que había ocurrido con Andrés Manuel López Obrador, con ese desafuero que sí procedió en ese entonces, aquí en la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, una sucia maniobra por parte de panistas, especialmente la intervención de ese lamentable señor Vicente Fox, que siendo presidente de este país, se metió de lleno al tema de la alternancia. Ya le había tocado a él pues llegar en el año 2000 como presidente, muy malos resultados. El señor definitivamente pues no podía gobernar, era incapaz, el señor Vicente Fox, pero se metió al tema de impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara en el 2006 a la presidencia. Procedieron con un desafuero por un tema que tenía que ver con un predio, el predio del Encino, allá por la zona de Santa Fe. Y bueno, pues por construir un camino a un hospital, pues supuestamente había violado la disposición de un juez, y de ahí se agarraron los panistas, entre los cuales estaba, por cierto, Gabriela Cuevas, que después se pasó a Morena, que luego fue a pagar la fianza de Andrés Manuel López Obrador junto con otro señor, creo que era Von Roerich, o bueno, ahí me acordaré del nombre del señor panista que acompañó a Gabriela Cuevas a pagar una fianza para que pues no procediera una detención en contra del jefe de gobierno, que fue desaforado, mencionamos, en una maniobra muy sucia. Pero en aquel entonces los asambleístas, todavía no existía como tal pues una legislatura local, había una asamblea legislativa. La gente entonces del PRD intentó realizar una maniobra que ahora le salió al gobernador de Tamaulipas. Bueno, lo que se intentó por parte de los perredistas que apoyaban en ese entonces a Andrés Manuel López Obrador fue decir que la única facultada para dar el desafuero era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en ese entonces. Sin embargo, no era una entidad federativa como tal, no contaba con los elementos como los gobiernos estatales, por lo cual en ese entonces la Suprema Corte de Justicia, incluso con Olga Sánchez Cordero como una de sus integrantes, pues determinaron que no era la Asamblea Legislativa porque no contaba con los elementos de los estados de la República, como Tamaulipas, que por cierto se apegó a esta situación de decir: nosotros somos la última instancia para determinar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, no la Cámara de Diputados. Por eso se hablaba de la homologación. Entonces recuerden ustedes esto, me parece que es un tema importante, lo habíamos abordado, que aquí en el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, se intentó evitar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, utilizando lo mismo que utilizaron en el Congreso local de Tamaulipas, nada más que aquí era una asamblea legislativa, no era un congreso estatal, no era un congreso definido. De hecho se tuvo que hacer una constituyente aquí en la Ciudad de México para que ya fuera una entidad como tal, con una constitución propia, local. No existía en ese entonces, y la Suprema Corte de Justicia determinó en ese entonces que no era la Asamblea Legislativa la facultada para determinar el desafuero o no de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, al gobernador de Tamaulipas le salió. Ya la Suprema Corte de Justicia pues ya determina que pues es el Congreso Estatal de Tamaulipas el que procede o no procede al desafuero. Ya se había dicho que eso podía pasar y que todavía quedaba una última instancia, que era la Suprema Corte de Justicia del Estado de Tamaulipas, pero a pesar de todo ello, pues siguió el show. Incluso cuando nos llegaron a invitar al programa de nuestra estimada Marta Olivia López Medellín, pues habíamos hablado de ese tema, que era una jugada muy arriesgada, que podía convertirse en un grave descalabro, que se podía atorar el tema, que el gobernador podía salir fortalecido como un posible candidato de Acción Nacional, que pudiese además enarbolar la siguiente situación: decir,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca podía decir que él había doblado a la federación y que habían actuado de mala manera. Bueno, vamos a darle paso a un audio, compañeros, que está ya en las redes sociales del gobernador de Tamaulipas, y vean ustedes cómo se envalentona y se engalla con esta situación que, volvemos a mencionar, se había dicho una y otra vez que podía atorarse el tema, que podía convertirse en una pifia como la de Emilio Lozoya. Entonces, pues no nos podrán venir a decir, a cuentear algunos señores que están ahí en las redes sociales, ya va a caer el gobernador, ya merito, se va a escapar, no puede ir a Estados Unidos, y así de, señores, cuidado con eso, porque puede ser que lo estén manejando como un tema meramente electoral. ¿Y qué creen? ¿De dónde creen que se está agarrando el señor impresentable, el gobernador panista de Tamaulipas? Pues se está agarrando de ese tema. Que no digan que no se habló, que no se mencionó que esto se podía convertir en un grave riesgo. Pero bueno, finalmente la oposición no tiene muchos elementos que ofrecer, pero este señor pues adquiere, gracias a esa pifia, ese error, pues un capital político que se le puede desgastar muy rápido. Pero vamos a escuchar las palabras del señor que se engalla, se envalentona, porque puta, qué malos resultados por parte de la FGR, qué malos resultados por esta situación. Y bueno, ya ni hablemos de la Suprema Corte de Justicia, pero vamos a decir esto. Se habló de que ese tema se podía atorar por lo que ya se conocía, que era la Suprema Corte de Justicia de Tamaulipas como última instancia, pero tenían primero que librar el tema del Congreso Estatal en manos de una mayoría panista, que bueno, después de las elecciones 2021, Morena obtuvo una mayoría pequeñita, pero ya la perdió. Y eso por los manejos extraños de pronto de los mismos liderazgos de Morena allá en Tamaulipas. Bueno, vamos a escuchar esto que nos debe de dar muchísima molestia, compañeros. Adelante, vamos a escuchar el audio. El día de hoy, después de poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados. Por un lado, los ministros determinaron como ilegal la actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme. Por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala como gobernador constitucional de mi estado. El tiempo y la ley me ha dado la razón, una y otra vez. Las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales del 2021 y del 2022. El juez de control, en lugar de observar la Constitución, se dejó intimidar y actuó por consigna, a pesar de la falta de elementos. Voy a hacer una pausa ahí, compañeros, porque estos son los riesgos que se corre cuando se hace de una manera incorrecta el procedimiento en contra, bueno, en este caso de un gobernador, que va a quedar como precedente. Bueno, ya tenemos dos casos, el que ya les mencionaba cuando se hizo el intento de desafuero, que sí procedió en ese entonces, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Era jefe de gobierno, no gobernador de la Ciudad de México, era jefe de gobierno, ya había sido electo, pero la Ciudad de México, el Distrito Federal de ese entonces, no contaba con una constitución como tal. Había una asamblea legislativa, pero no era un congreso local, no tenía la constitución, no tenía esos elementos, y la Suprema Corte de Justicia en aquellos años del 2005, pues determinó que no se le podía dar esa facultad a la asamblea legislativa de determinar o no el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Se intentó hacer, no salió. Y en el caso de Tamaulipas, pues ya se mencionaba, desde hace tiempo se había mencionado, ya varios especialistas lo decían, y por ahí me acuerdo que estaba un señor de apellido Rocha que decía, no, bueno, entonces pues ya que termine el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues bueno,
Pues por ahí ya Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas, pues ya menciona que será cuando termine el mandato de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que tendrá que rendir cuentas, pero volvemos a lo mismo. Santiago Nieto también lo menciona, y bueno, Santiago Nieto, no vamos a demeritar el trabajo del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No es que querramos quedar bien con alguien que esté ahí metido en las foquifuerzas especiales o con el propio Santiago Nieto, pero también hay que criticar algo, ha sido una constante. ¿Tienen o no ya la investigación completa con elementos suficientes para proceder judicialmente en contra de un gobernador? Porque por ese camino va el mismo tema de Alito Moreno. Es que hay indicios de posible delito. No, señores, si van a ir en contra de alguien es porque ya tienen todos los elementos y entonces pidan el desafuero. Y si todos no se van a encontrar con esa situación, pues ya teniendo los elementos tangibles de una denuncia, de todo lo que tiene que comprobarse para determinar que incurrió en delitos, pues entonces creo que no le dejan elementos a algún opositor o congreso estatal para decir, no, es que no procede el desafuero. Bueno, pues se van directo en contra del señor y ya. Se tendrá que revisar ese tema porque de pifia en pifia, vamos a decir lo siguiente, bueno, ocurre esta pifia en este momento, sale fortalecido este señor, que puede ser que después de que termine su gobierno, pues corre el mismo destino que Tomás Yarrington, Eugenio el Güero, otro de los gobernadores de Tamaulipas. Hay dos que están en prisión, Tomás Yarrington y el señor Eugenio, ahorita les digo el nombre completo porque de repente se me barre, pero este señor también se encuentra en un penal, por cierto, está en un penal de Tamaulipas, ¿no? Que el Güero le decían que muy carismático. A ver, vamos a ponerle aquí. Es el gobernador, ex gobernador que está en la cárcel. Tamaulipas. O sea, ahí está. Eugenio Hernández. Por cierto, que dictan libertad al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Por ahí es una nota. 2 exgobernadores en prisión y 2 más que están ahí en algo indeterminado. A ver, ahí está la nota. Tamaulipas, 2 exgobernadores en prisión y 2 más investigados. Bueno, entre ellos García Cabeza de Vaca. Y ahí está Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Son los 2 únicos exgobernadores de Tamaulipas detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado. Bueno, pues ahí está. Ahí está, y esta es una pifia terrible, lo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A ver, vamos a continuar, porque además el señor sale en TikTok, esto que estaban escuchando ustedes en sonido, pues está en la cuenta de TikTok, tiktokero el gobernador, ¿no? Como el señor Samuel García del estado vecino de Tamaulipas, de Nuevo León, pero a ver, vamos a seguir escuchando las barbaridades de este señor. De las inconsistencias del proceso y sobre todo de la evidencia aportada que desmentía cada una de las acusaciones. La decisión de la Suprema Corte es muy importante, porque va más allá de Tamaulipas, al hacer valer la Constitución y el federalismo frente a los intereses políticos sectarios. El Poder Judicial siente un precedente que libera de amenazas de sometimiento político a otros gobernadores, pero también a diputados locales, magistrados del Poder Judicial de los estados, así como a fiscales autónomos de las entidades federativas. Reconozco a las instituciones y a la separación de poderes. Agradezco a las y los tamaulipecos que siempre confiaron en mí, en mi honor, en mi historia, en una historia de lucha por defender siempre a Tamaulipas y a su gente. Como se los dije, desde el inicio que todo esto empezó. He demostrado mi inocencia. Sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí. Y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi estado y por México. Los tamaulipecos nunca nos doblegamos, ni frente al poderoso y mucho menos ante la mentira. Muchas gracias. Híjole. Bueno, pues ese es el resultado de este tipo de situaciones. Miren, hay que verlo desde este punto de vista. La oposición no tiene ninguna oportunidad para 2024. Este señor no es probable que llegue a ser candidato a gobernador.
a gobernador, disculpen ustedes, candidato presidencial, digo, hay algunas situaciones que si la autoridad hace bien su trabajo, pues, podrían proceder en contra del señor, pero otra vez, a ver, ahí va la crítica. ¿Tienen o no la pinche investigación completa? Porque es el caso de Alito Moreno también. Podría haber alguna responsabilidad porque no corresponden sus ingresos como servidor público con lo que tiene de bienes. Es el mismo asunto con ambos personajes. Se quieren aventar otra pifia, quieren aventarse otra situación donde les salga envalentonado otro tarugo, corrupto, como lo es el gobernador de Tamaulipas. Disculpen que meta estos adjetivos, aquí no somos periodistas, entonces podemos darnos ciertas libertades y decir, bueno, si tienen tantos elementos para proceder en contra de este señor y que si en Estados Unidos tiene investigaciones y que si aquí en México tiene investigaciones, ¿cómo llegamos a este término donde la Suprema Corte de Justicia pues barre con todo y dice, bueno, pues el señor, pues nada más el Congreso de Tamaulipas está facultado, quítenle la orden de aprehensión, muy probablemente, no he visto si ya está esa información, pues le van a descongelar sus cuentas, y entonces ya todos los que estaban ahí armando el borlote dicen, ay no, pues entonces ahora ya que termine su gobierno, entonces ya procedemos en contra del chin. O sea, y lo dijimos, y lo mencionamos, y no es que tengamos una pinche bolita mágica, una bolita que nos permita ver hacia el futuro, algo, no tenemos unas pinches cartas del tarot, pero pues ahí estaba, o sea, hay antecedentes de esta situación. Yo había visto un artículo, me parece que de Ricardo Rafael, donde también hablaba de esto, de que sabían que no iba a proceder la situación y de todos modos continuaron y continuaron y continuaron. Utilizaron, ya saben, a las redes sociales, a los aplaudidores, a las focas, y los otros contrarios, pues obviamente también tienen sus grupos en redes sociales, y bueno, pues ahí está el resultado. No bastó con lo de Emilio Lozoya, ya nadie se acuerda del tema de Rosario Robles, ahí está el tema también de Aleática, OHL, que si dinero del crimen organizado, que si los fondos que se trasladaron a paraísos fiscales, o sea, miren señores, ya, si lo están haciendo con el único tema que tiene que ver con la cuestión electoral, ni siquiera era necesario, señores, ni siquiera era necesario porque no hay oposición como para dar batalla para la presidencial. Había que utilizar estos temas para temas electorales. En el futuro se van a convertir en un lastre y aquí lo mencionamos, pero ya saben que aquí como no conocemos de política y hay un montón de pinches focas aplaudidoras que sí dicen ellos que sí saben, pues bueno, ahí está el resultado. Y no nos debe de alegrar, no es que digamos nosotros teníamos la razón, sino que ya había precedentes, antecedentes de esta situación y ahora queda también en la Suprema Corte de Justicia el precedente para que si van a intentar ir en contra de un gobernador, no importa de qué fuerza política, pues tendrán que enfrentarse primero a si se procede del desafuero en el Congreso local y está en la misma Constitución, a pesar de las pinches vueltas que le trataban de dar a la tortilla. Ahí está en la Constitución, me parece que es el artículo 111 constitucional. Necia la situación por parte de una autoridad que está viendo que se va a tropezar con una roca y todavía la intenta brincar y entonces la caída todavía es más dolorosa y más ridícula. Pero miren, esto todavía no puede tener las últimas consecuencias, tanto para el gobernador, que si sale de su encargo y lo meten a la cárcel, ok, está bien, pero esto se va a quedar en esa memoria histórica de que, a pesar de que sabían que se iba a atorar el tema, decidieron continuar. Ok, no nos alegra, esperemos que para el pueblo de Tamaulipas venga una etapa muchísimo mejor con el gobernador Américo Villarreal, que por cierto, también estuvo la crítica de que familiares de él, incluyendo a uno de sus hijos y a una de sus hermanas, pues ahora son consejeros estatales. Estos consejeros que son para lo que se va a designar para 2024 de cargos de elección. Pues no que no se iban a meter a la política. Bueno, ahí está ya el resultado. Brevemente, nos había dicho Estela Treviño, nos había preguntado del tema, y vamos a quitar este señor porque es desagradable estarlo viendo, al señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y vamos a regresar con el tema del Bester. ¿Cuántos políticos conocen ustedes que han crecido, se han desarrollado a la vera, al cobijo de la maestra Elbester Gordillo? Bueno, uno de ellos es el fallecido Rafael Moreno Valle, o fue Rafael Moreno Valle, pues fue una de las hechuras de la maestra Elbester. La familia Moreira,
Rubén y Humberto Moreira, que otros políticos, Miguel Ángel Yunes, el propio Marcelo Ebrard, muy cercano a la maestra, pero porque también había una cercanía de Manuel Camacho Solís con la maestra Elba Ester Gordillo. Hay muchísimos políticos que han crecido a la vera de la maestra, algunos liderazgos también sindicales. La propia maestra tuvo ya 2 partidos políticos, ambos perdieron el registro, pero le han permitido pues operar también. Un sindicato muy poderoso como el de el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, injerencia directa en la Secretaría de Educación Pública por parte de la maestra. Por eso mencionamos el peso político que tiene la Secretaría de Educación Pública. Si bien la maestra sigue teniendo injerencia en el sindicato, no sabemos qué tanto en la SEP, pero en la SEP ha estado también Esteban Moctezuma Barragán, un señor cercano pues, tanto a la maestra como al señor Ricardo Salinas Pliego, y ustedes, si les interesa el tema, métanse a los entramados para que vean cómo tanto Pemex tiene un peso político, tanto la Secretaría de Educación Pública tiene un peso político, que hay varios intereses ahí metidos, sindicales, como institución educativa, como los grupos disidentes que en algún momento fueron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, e influyen estos elementos en las elecciones, por supuesto. Nada más acuérdense del año 2006, ahorita fíjense nada más la relación de lo que hablábamos, de lo del desafuero, previo a la elección de 2006, el apoyo que ofreció la maestra Elba Ester Gordillo a Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces rechazó cualquier tipo de acercamiento y alianza con Elba Ester Gordillo, pero de que hay una situación ahí política, que decimos de nuevo, Leti Ramírez pues no tiene una trayectoria como especialista en educación, pero sí tiene una trayectoria política importante. Por lo tanto, si ustedes ven que hay la designación de alguien que es hábil en la operación política y está ahora como titular de una dependencia como es la Secretaría de Educación Pública, es porque habrá temas políticos de operación política en la Secretaría de Educación Pública. Y eso que haya sacado a la maestra Elba Ester Gordillo de su retiro, supuesto retiro, que haya otra vez pedido interlocución o diálogo ahora con Leti Ramírez, pues eso pone interesante el tema previo a 2024. Se complican las cosas. Miren, me parece que Morena no la tiene complicada para ganar 2024. ¿Cómo lo va a ganar? Esa es otra cuestión. Ya lo dijimos, Andrés Manuel López Obrador no va a heredar su carisma ni su aceptación, pero los que quieren llegar pues van a buscar acercarse a líderes sindicales, a empresarios, a los grandes empresarios, al gran capital. Se buscarán acercarse a operadores políticos muy hábiles, y en ese buscar se les van a colar todavía más personajes cuestionables, irreprobables, porque buscarán el apoyo de fuerzas vivas, de fuerzas que operan, que tienen muchísimas cuotas de poder al interior de dependencias de gobierno, en congresos estatales, en sindicatos, en los consejeros nacionales de Morena o los consejeros estatales de Morena, los que fueron recientemente electos. El tema, pues es un tema prácticamente como si fuera de ajedrez. No hay que tener una bolita mágica como mencionamos, pero compañeros, creo que ya nos pasamos del tiempo. Vámonos, y esto se pone interesante. Volvemos a mencionar, sin nosotros ser especialistas en los temas, creo que le hemos entrado directo y lleno a mencionar y a señalar las posibles pifias que podían convertirse los temas de Emilio Lozoya y el tema del gobernador de Tamaulipas, y el grave riesgo que podían implicar. Me parece que se atenúa. Tal vez no sea un riesgo a corto plazo, vamos a ver al mediano y a largo plazo. Que se estén utilizando estos tipos de temas para cuestiones electorales es indudable. Resultados pésimos. Y en algún momento eso va a empezar a romper la confianza de los ciudadanos que realmente son críticos, aunque algunos sectores de focas les dicen que son opositores, que cualquiera que critica al presidente para ellos es opositor. Pues sí, nada más que dentro de esos güeyes que ahora se asumen como los defensores del presidente, en algún momento fueron sus opositores y estuvieron durísimo en las redes sociales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y ahora esos señores tienen el respaldo de gente como Genaro Villamil, como Pedro Miguel Navegaciones, tal vez como el propio Pigmenio Ibarra. Me preguntaban en las redes sociales, ¿estará entrado el presidente? Pues por supuesto, yo quisiera, y gracias a un estimado amigo que en Twitter estuvimos mensajeando, extrañamos a ese Andrés Manuel López Obrador de hace unos años. ¿Dónde quedó? No sé, no sabemos dónde está. El que se oponía a la militarización, el que se oponía a la violencia, el que se oponía a muchísimas cosas que ahora con sorpresa vemos pues que están ocurriendo y que están haciendo uso pues personajes cercanos a él que están en las redes sociales. Ojalá y lo escuche esto, no, yo no sé si el presidente lo escuche, pero quisiéramos que sí, para su cierre de gobierno retomara muchísimas cosas, varias cosas, por lo cual nosotros le apoyamos y lo admiramos en su momento. Pero que estén ocurriendo este tipo de cosas, pues miren, pues no sé qué va a dejar de legado el presidente. No sé qué va a dejar de legado el presidente, pero lo que sí es que quienes lo van a suceder, pues ya están viendo qué alianzas pueden tejer y con muchísima gente impresentable. Y si esa gente impresentable nos ataca por hacer crítica, nosotros no somos ni de derecha, ni panistas, ni priistas, ni perredistas, como sí lo son los que ahora están de lambiscones. Bueno, compañeros, vámonos. Ya estamos curtidos en estos temas y vamos a seguir. Vámonos despidiendo y yo les agradezco por todavía continuar en este muy maltrecho canal. Muchísimas gracias, vámonos.